Hola, soy Teresa Montalvo, soy neuróloga y en este vídeo pues vamos a hablar sobre la alteración del nivel de conciencia y vamos a diferenciar dos situaciones radicalmente opuestas. Una son aquellos pacientes que se presentan con agitación, con mucha inquietud psicomotora, a los que nos referiremos en general como un síndrome confusional. Y por otro lado, pues pacientes con bajo nivel de conciencia en la diferente gradación, desde pues, pacientes somnolientos hasta pacientes en coma. Bueno, las alteraciones del nivel de conciencia en urgencias son relativamente frecuentes y es un síntoma, ¿vale? Nunca va a ser un diagnóstico una alteración del nivel de conciencia. El diagnóstico no puede ser bajo nivel de conciencia ni síndrome confusional. Son manifestaciones clínicas que se producen por muchas etiologías. Y esto quizás es lo más importante que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque hay múltiples enfermedades que se manifiestan como alteraciones del nivel de conciencia y muchas de ellas son muy graves y que requieren un tratamiento inmediato. Por lo tanto, es imprescindible identificar lo más rápido posible por qué se está produciendo una alteración del nivel de conciencia para poner el tratamiento adecuado. Este es un caso clínico muy típico, ya lo iréis viendo en la urgencia, pues es una señora de 93 años que tiene un deterioro cognitivo, tiene insuficiencia renal, tiene fibrilación auricular, tiene una DMAE, por lo tanto pues ve muy poquito y tiene una hipoacusia grave. Entonces la traen sus familiares a urgencias porque tienen mucha alteración del comportamiento. Pues nos cuentan que no duerme nada por la noche, que se intenta levantar todo el rato de la cama y que al revés por el día está pues muy dormida, no la logran dar de comer, no la logran hidratar lo suficiente y que cada vez está peor. Bueno, pues como todos sospecháis, este es el caso clínico típico de un síndrome confusional agudo. El síndrome confusional agudo es una condición neurológica, como su propio nombre indica, aguda y brusca, que no se justifica por la patología de base del paciente y se caracteriza por una alteración de la atención. ¿Vale? Los pacientes van a estar inatentos y va a costar mucho que se concentren en la tarea que les vamos a pedir, ya sea contarnos lo que les pasa o hacer la exploración física. ¿Vale? Es muy importante esta parte que he dicho de que esta alteración del nivel de conciencia, esta alteración de la atención no puede ser explicada por su patología de base. ¿Por qué? Pues porque hay pacientes que tienen determinadas enfermedades neurodegenerativas, algunas formas de Alzheimer u otras demencias, que como parte de su enfermedad pues tienen periodos de más somnolencia o más agitación y es su condición crónica. Y en estos pacientes puede haber además una alteración aguda del comportamiento a la que nos referiremos como síndrome confusional agudo. También el síndrome confusional agudo se denomina delirium y aparte de la alteración de la atención tiene muchos otros síntomas, como por ejemplo desorientación temporoespacial, alteración del ciclo vigilia-sueño, los pacientes no paran por la noche y por el día están muy somnolientos y en ocasiones también puede asociar alteración del lenguaje, aunque sí que es verdad que esta alteración del lenguaje tiene que ser poco predominante con respecto a la alteración de la atención y la desorientación, y una alteración del lenguaje pues muy marcada en un paciente que está poco agitado o poco inatento, pues nos orienta más a un déficit focal, ¿vale? Y en función de un poquito del estado conductual del paciente, es decir, los movimientos que haga, pues vamos a tener un síndrome confusional hipoactivo si predomina pues la inhibición, el paciente tiene apenas movimientos, está muy somnoliento, el síndrome confusional agudo hiperactivo cuando el paciente está muy agitado y mixto, que suele ser el más frecuente, que es cuando se alternan periodos de hipoactividad y de hiperactividad. ¿Cómo nos enfrentamos a un paciente con síndrome confusional agudo? Bueno, pues os he hecho este esquema de 3 partes y va a ser muy importante que siempre lo hagamos en este orden. Lo primero, tenemos que ver si nuestro paciente realmente tiene un síndrome confusional agudo, es decir, si los síntomas que él tiene son compatibles con síndrome confusional agudo. Eso es un diagnóstico sindrómico. Una vez que estemos más o menos seguros de que nuestro paciente tiene un síndrome confusional agudo, tenemos que ver por qué se produce ese síndrome confusional agudo. Es decir, no nos podemos quedar tranquilos con el diagnóstico de síndrome confusional agudo. Siempre tenemos que saber el por qué, que este es el diagnóstico etiológico. Y una vez que tengamos el diagnóstico sindrómico y el diagnóstico etiológico, pues ya haremos el manejo del paciente.
¿Cómo vamos a hacer esto? Pues como siempre, el diagnóstico sindrómico con anamnesis y exploración, el diagnóstico etiológico con exploración y pruebas complementarias, y el manejo del paciente, pues hay tres escalas, tres escalones que iremos viendo a lo largo de la presentación. A ver, la primera parte, ¿tiene nuestro paciente un síndrome confusional agudo? Pues realmente son preguntas que tenemos que hacerle al paciente y a la familia, ¿vale? Es muy importante que hablemos con los familiares de cuál es la situación basal del paciente, qué cosas puede hacer él solo en domicilio, cómo es su comportamiento, si realmente normalmente duerme bien, si normalmente se comunica, etcétera, para no confundir el síndrome confusional agudo con un trastorno neurodegenerativo de base. Hay que preguntar a la familia cómo han ido evolucionando los síntomas, es decir, si son síntomas que en meses han ido empeorando o si ha sido realmente algo de forma brusca. Y hay que preguntar también cómo se comportan los síntomas a lo largo del día. Es decir, si hay periodos del día que está mejor y hay periodos del día que está peor, que son características muy importantes en el síndrome confusional agudo. Otra parte importante es identificar qué pacientes es más probable que tengan un síndrome confusional agudo. Pues como todos ya sabéis, los pacientes mayores, los ancianos, los pacientes que tienen demencias o trastornos degenerativos previos, los pacientes que tienen plurifarmacia, los pacientes que tienen pluripatología y aquellos que tienen privación sensorial, es decir, pacientes sordos o con hipoacusia grave y pacientes con déficit visuales graves e inmovilizados, ¿vale? En estos pacientes, cualquier enfermedad sistémica, por ejemplo una infección de orina, el COVID, una gripe, una alteración del sodio, una alteración del potasio, la introducción de un medicamento nuevo puede generar un síndrome confusional, ¿vale? Otro escenario es un síndrome confusional de nueva aparición en un paciente que sea joven y sin ningún tratamiento. Pues eso generalmente no lo podremos achacar a una infección de orina leve o a un trastorno hidroelectrolítico leve, sino que tendremos que ver, como veremos a continuación, pruebas complementarias un poquito más complejas, ¿vale? Pero en este grupo de pacientes, pues prácticamente cualquier condición sistémica puede producir un síndrome confusional. Una vez que tenemos claro que nuestro paciente tiene un síndrome confusional, tenemos que ver por qué tiene ese síndrome confusional. Para ello, pues, puede ser importante saber cómo se han iniciado los síntomas, si antes el síndrome confusional ya tenía algún síntoma sistémico o neurológico, si tiene alguna patología previa que se haya podido complicar o si se ha iniciado algún tratamiento reciente. ¿Vale? Es imprescindible hacer toda la exploración neurológica y toda la exploración sistémica, porque causas relativamente frecuentes de síndrome confusional en ancianos pueden ser tener un globo vesical, una retención urinaria aguda o tener un fecaloma. Y pues todo esto pues, se va a hacer preguntando al paciente y preguntando a la familia. Aquí tenéis en un cuadro resumen las principales o las patologías que causan síndrome confusional de forma frecuente en urgencias, y como veis hay multitud de causas sistémicas y multitud de causas neurológicas, y aquí señaladas con flechas rojas pues algunas de las que pueden ser más importantes e incluso mortales en las primeras horas, ¿no? Como por ejemplo la meningitis, un ictus isquémico, un ictus hemorrágico pueden manifestarse como un síndrome confusional, un estatus no convulsivo, una hipoglucemia grave, una intoxicación, una deprivación alcohólica, etc. Todo paciente que llegue a urgencias con un síndrome confusional agudo, con una sospecha de síndrome confusional agudo, tiene que tener una toma de constantes y glucemia lo antes posible, y tenemos que hacer una gasometría venosa, una analítica de sangre completa, un análisis de orina completo, un electrocardiograma y una placa de tórax, ¿vale? Especialmente en estos pacientes ancianos, ¿vale? Tampoco es una frecuencia despreciable que un infarto de miocardio en un paciente con un deterioro cognitivo y con una situación basal regular previa pues se manifieste como un síndrome confusional, ¿vale? O sea que es muy importante también no perder de vista el sistema cardiovascular. Y luego, en función de las características del paciente y de los resultados de las pruebas complementarias básicas, en algunos pacientes hay que ampliar las pruebas complementarias. ¿Con qué? Pues con un estudio de tóxicos en sangre y en orina, muy importante en pacientes jóvenes, siempre sospechar los tóxicos, el amonio en pacientes hepatópatas,
Y en algunos pacientes pues, también será necesario hacer estudios hormonales, una insuficiencia suprarrenal o un Cushing pueden manifestarse como un síndrome confusional, e incluso en algunos pacientes pues, será necesario hacer un TAC craneal, sobre todo si nos parece o dudamos si hay algún síntoma neurológico añadido, e incluso una punción lumbar si hay una infección y no tenemos un foco claro. ¿Y cómo tratamos al paciente con síndrome confusional? Pues realmente la medida más efectiva para manejar al paciente con síndrome confusional es tratar la causa, el desencadenante del síndrome confusional. Es decir, si tengo una infección de orina, poner antibiótico. Si es una retención urinaria, sondar al paciente. Si ha sido un fármaco nuevo, retirar el fármaco. Pero puede ser que hasta que se modifique el factor desencadenante, pues haya que hacer una serie de medidas para el manejo del paciente. Las medidas más importantes y las que siempre tenemos que intentar son las medidas de reorientación, es decir, intentar que el paciente esté acompañado por sus familiares, esté en un lugar tranquilo, que los estímulos visuales pues sean ordenados, es decir, apagar las luces por la noche, intentar no hacer mucho ruido o poner al paciente en estancias muy ruidosas por la noche para que vaya reenganchándose al ciclo vigilia-sueño habitual. Es muy importante también prevenir las complicaciones, es decir, hay veces que el paciente está tan confuso, está tan inatento que no puede alimentarse ni hidratarse correctamente. Es muy importante asegurar la hidratación y la nutrición del paciente, si es necesario con una sonda nasogástrica, porque la desnutrición y la deshidratación empeoran el síndrome confusional. Y también va a ser importante pues evitar la trombosis venosa profunda, sobre todo en pacientes inmovilizados, las escaras o las úlceras por presión o las infecciones pues, por aspiración si damos de comer a un paciente con bajo nivel de conciencia por vía oral. Las medidas físicas, como las contenciones mecánicas, hay que intentar evitarlas, ¿vale? A no ser que el paciente tenga riesgo de hacerse daño a sí mismo o hacer daño a otras personas, porque pueden empeorar la sintomatología del síndrome confusional. Y otra opción son los fármacos sedantes, ¿vale? En pacientes mayores habría que evitar el uso de benzodiazepinas porque incluso pueden tener el efecto contrario y empeorar el síndrome confusional agudo y pues optaríamos más por antipsicóticos. Cuidado con el uso de antipsicóticos porque el uso crónico de antipsicóticos tiene un aumento de mortalidad cardiovascular en los pacientes ancianos. Habría que evitarlos en la medida de lo posible, pero sí que es verdad que hay veces que los pacientes están muy agitados y se requieren pues, dosis bajitas al principio para su control. Pero insisto en que tratamiento de la causa etiológica, hidratación y nutrición de paciente y medidas de reorientación van a ser los pilares básicos en el manejo de estos pacientes. Aquí un poco como esquema general resumen, un paciente con sospecha de síndrome confusional agudo. Hay que identificar si es un paciente típico con factores predisponentes que hagan más frecuente el síndrome confusional agudo. Hay que hacer una toma de constantes, una exploración sistémica y neurológica y hacer el estudio básico, análisis de sangre y de orina, electrocardiograma, placa de tórax y constantes. Si con eso tenemos la causa, tratamos la causa y las medidas generales que hemos dicho para todo síndrome confusional. Si con eso no tenemos la causa o es un paciente que no entra dentro de los pacientes prototipo y que no tiene una clara alteración en el estudio básico, pues hay que hacer un estudio un poquito más ampliado para descartar las principales causas neurológicas y las principales causas sistémicas. Y ahora nos vamos al polo opuesto, al bajo nivel de conciencia. Cuando nosotros hacemos referencia al bajo nivel de conciencia, no es un estado concreto, sino que es un continuo de estados. Tradicionalmente, y algunos pues lo habréis estudiado así, sino la mayoría, pues hablaban de somnolencia, estupor, obnubilación y coma, ¿vale? Que hacen referencia a diferentes grados de deterioro del nivel de conciencia en función del nivel de estímulo necesario para mejorar ese nivel de conciencia. Ahora mismo en la práctica clínica esos términos los intentamos evitar porque nos pueden producir confusión al comentar o al colaborar en la atención del paciente unos especialistas y otros. Y preferimos describir
¿Cuál es la conciencia del paciente? Es decir, es un paciente que a mi llegada se encuentra dormido con los ojos cerrados, pero con el estímulo verbal abre los ojos o mueve el brazo o emite lenguaje, ¿vale? Cuanto más detallada sea la descripción, mejor nos va a servir para valorar la evolución del paciente y sobre todo para comunicarnos con otros compañeros. Determinar la causa del bajo nivel de conciencia es imprescindible para su correcto manejo, ¿vale? Y puede ser un reto clínico difícil. ¿Por qué? Pues porque a veces la exploración no nos da toda la información que queremos y hay que hacerlo muy rápido porque suelen ser patologías muy graves. Siempre que tengamos un paciente con bajo nivel de conciencia, lógicamente hay que asegurar la estabilidad de la vía aérea y la estabilidad ventilatoria con la ayuda de los compañeros de intensivos. Y es necesario determinar rápidamente si nos parece que el bajo nivel de conciencia o el coma es de causa estructural o es de causa metabólica. ¿A qué nos referimos con esto? El coma estructural es aquel que se produce por una lesión localizada en aquellas partes del sistema nervioso central que controlan la conciencia. Por ejemplo, el tronco del encéfalo o los dos hemisferios cerebrales a la vez. La lesión de un hemisferio cerebral de forma aislada no produce deterioro del nivel de conciencia. En la exploración, como son daños localizados, veremos síntomas y signos focales, ¿vale? O signos localizadores. El coma metabólico se suele producir por una disfunción global del encéfalo, entonces es mucho menos frecuente que tengamos síntomas localizadores. ¿Cómo sabemos si el paciente tiene un coma estructural o un coma metabólico? Pues con la anamnesis y la exploración física y obviamente la ayuda de las pruebas complementarias. La anamnesis hay que hacerla de forma muy rápida, yendo muy al grano y generalmente si el paciente está en bajo nivel de conciencia, hacerlo a testigos o familiares. Hay que preguntar por la situación basal del paciente, hay que preguntar por sus antecedentes personales de toda su vida y sobre todo por los más recientes. Si toma tratamiento anticoagulante o tiene alguna predisposición al sangrado y también si consume tóxicos. Cuidado y muy importante, en pacientes jóvenes una de las principales causas de deterioro del nivel de conciencia es la intoxicación por fármacos sedantes del sistema nervioso central, ya sean opioides, benzodiazepinas o drogas de abuso, ¿vale? Hay que preguntar siempre por el consumo de tóxicos. Lo siguiente que tenemos que hacer es una exploración sistémica y neurológica completa. La exploración debe ser rápida, ordenada y no nos debemos saltar ningún paso porque es la que nos va a dar la clave y la que nos va a orientar si cogemos el camino del coma estructural o del coma metabólico, ¿vale? La exploración sistémica nos puede aportar datos que nos ayuden, por ejemplo, hay que buscar signos de traumatismo cefálico o de traumatismo sistémico, hay que buscar algunos datos de enfermedad sistémica, por ejemplo, si el paciente tiene ascitis, si tiene circulación colateral abdominal, pues puede ser un dato de encefalopatía hepática, ¿no? Como etiología del bajo nivel de conciencia. Si el paciente tiene rigidez de nuca o si tiene signos de venopunción que indican consumo de tóxicos. ¿Y qué tenemos que explorar en la exploración neurológica? Bueno, pues la exploración neurológica del paciente en coma, como va a ser un paciente que no colabora, es un poquito distinta y se basa sobre todo en describir los hallazgos del paciente ante diferentes estímulos. Lo primero que tenemos que valorar es el nivel de conciencia. Y el nivel de conciencia pues lo solemos valorar mediante la escala de coma de Glasgow. Esta es una escala que, como todos sabéis, se diseñó para valorar el nivel de conciencia después de un traumatismo, pero en la práctica clínica habitual pues la utilizamos para todos los bajos niveles de conciencia. Lo que tenemos que describir es el estímulo necesario para que, el nivel de estímulo necesario para que el paciente haga una apertura ocular, respuesta verbal o respuesta motora y la máxima respuesta que conseguimos. Lo siguiente que tenemos que explorar son las pupilas en condiciones de luz y en condiciones de oscuridad y ver si hay asimetría pupilar.
Siguiente muy importante, los reflejos de tronco del encéfalo. Quizás el más importante, el reflejo oculocefálico. El reflejo oculocefálico, os recuerdo que es aquel reflejo que nos permite centrar la vista cuando movemos la cabeza. Es decir, se produce una sincronía entre el movimiento de la cabeza hacia un lateral y el movimiento de los ojos hacia el lateral contrario, ¿vale? Es lo que a mí me permite, si muevo la cabeza hacia la derecha, seguir mirando la cámara. El reflejo oculocefálico requiere la integridad del tronco del encéfalo, ¿vale? Y hay que explorarlo en pacientes que están en coma. No tiene sentido explorar el reflejo oculocefálico en un paciente que está despierto porque yo puedo elegir si girar los ojos con la cabeza o dejar los ojos fijos mientras giro la cabeza, ¿vale? Luego lo vamos a ver en un esquema. Lo siguiente que tenemos que ver es la respuesta motora a diferentes estímulos, ¿vale? Sobre todo al dolor, si el paciente pues, mueve de forma simétrica las extremidades, hace localización del dolor, y el patrón respiratorio. Quizá de todos los hallazgos en la exploración, lo más importante sean las alteraciones pupilares. ¿Por qué? Porque las vías pupilares son bastante resistentes al daño tóxico-metabólico. Por tanto, una afectación pupilar suele indicar un coma estructural. A ver, aquí. Bueno, esta tabla ya la conocéis de los manuales y son pues un poquito los diferentes hallazgos neurológicos que hay en función de dónde se localice la lesión del coma estructural, ¿vale? Lo más importante o lo más práctico, aparte de describir el nivel de conciencia, ¿vale? Si realmente el paciente pues, no responde a ningún estímulo o tiene un nivel de conciencia un poquito mejor y responde de forma parcial a los estímulos. Lo siguiente va a ser valorar las pupilas, ¿vale? Todos los pacientes en coma suelen tener las pupilas chiquititas, ¿vale? Algo mióticas, aunque reactivas, ¿vale? Que son las pupilas que van a tener los pacientes con un daño cerebral bilateral. Cuando el daño es en el mesencéfalo, las pupilas son midriáticas o hay una anisocoria pupilar con una de las pupilas midriática a reactiva. Cuando el daño está en la protuberancia, las pupilas son mióticas, levemente reactivas, igual que también con los opioides. Lo siguiente que valoraremos son las respuestas al dolor, ¿vale? Las posturas de decorticación suelen ser típicas de la afectación bihemisférica en el coma y también del mesencéfalo superior, ¿vale? La mayoría del mesencéfalo, protuberancia y bulbo producen posturas de descerebración. La presencia de un reflejo corneal abolido localiza la lesión en el puente y la presencia de un reflejo nauseoso abolido indica que la lesión está en el bulbo. Y luego tenemos los reflejos oculocefálicos. Cuando los reflejos oculocefálicos están presentes, la lesión pues respeta el mesencéfalo y la protuberancia. Hay un poquito de polémica aquí sobre los ojos de muñeca. Yo sinceramente no recomiendo referirnos al reflejo oculocefálico como presencia o no de ojos de muñeca, ¿vale? Porque es un término que ya no se utiliza y que da lugar a muchos equívocos. Es mejor referirnos a esto pues como reflejo oculocefálico presente o no, o incluso describirlo si nos sentimos más cómodos. Y luego tenemos la desviación ocular. Recordar que las lesiones hemisféricas producen desviación de los ojos ipsilateral a la lesión, mientras que las lesiones troncoencefálicas producen desviación contralateral a la lesión. Y luego, por último, pues el patrón respiratorio, que quizás es lo más difícil de valorar y lo que más puede estar influenciado por otras patologías, ¿vale? Siempre hay que valorarlo teniendo en cuenta el resto de hallazgos en la exploración. Entonces, aunque en la práctica clínica pues ya veréis que en los pacientes con bajo nivel de conciencia pues la exploración se va haciendo pues mientras las compañeras de enfermería van extrayendo algunas pruebas complementarias y al final pues todos los pacientes con bajo nivel de conciencia tienen que tener una analítica básica, una gasometría y un electro, y se recomienda que también todos tengan una prueba de imagen. Pues sí que es verdad que digamos que en la sospecha de lesión estructural vamos a orientar el bajo nivel de conciencia empezando a estudiar al paciente por las pruebas de imagen, mientras que si nos parece que es una disfunción más tóxico-metabólica, pues vamos a priorizar un poquito más los estudios analíticos, ¿vale? Si tenemos una sospecha de lesión estructural, lo primero que vamos a hacer es un escáner basal, donde pues, nos podemos encontrar ya una hemorragia o un ictus establecido.
Si no nos encontramos nada y tenemos sospecha de lesión estructural, cuidado, porque puede haber una oclusión de gran vaso que produzca una isquemia aguda que no dé ningún síntoma en el escáner basal. Entonces aquí haremos un angiotac con fase arterial y fase venosa, donde nos podemos encontrar una trombosis venosa grave o una oclusión de la arteria basilar. Si estas pruebas son normales y seguimos pensando que el paciente tiene un déficit focal, una lesión estructural, pues habría que plantear hacer punción lumbar y electroencefalograma. Mientras que si el paciente tiene una sospecha de lesión metabólica, será imprescindible valorar lo antes posible análisis de sangre y tóxicos y pues quizá en un segundo plano hacer pruebas de imagen, ¿vale? Por eso es tan importante la exploración neurológica en estos pacientes. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con un paciente con bajo nivel de conciencia? Asegurarnos de que maneja la vía aérea, de que ventila y oxigena correctamente. Asegurarnos de que el estado circulatorio está optimizado, es decir, que la tensión está bien, la frecuencia está bien y contar con el resto de compañeros de intensivos o otros especialistas para conseguirlo. Muy importante la determinación de la glucemia. La hipoglucemia puede cursar con un bajo nivel de conciencia. Es una etiología que se detecta muy rápidamente y que pues tiene un tratamiento también muy rápido, o sea que no se nos debe pasar y lo tenemos que hacer también en los primeros minutos. Igual que los trastornos graves del equilibrio ácido-base, que también los podemos ver con una gasometría, que es una prueba que realmente en los primeros 5 minutos de estar valorando al paciente, mientras estamos haciendo la exploración, pues ya tenemos el resultado. En el caso de pacientes con pupilas puntiformes, cuidado porque puede ser una lesión de puente, pero también puede ser una intoxicación por opioides. Ante la sospecha de intoxicación por opioides, ya sabéis que el flumacenilo pues, logra revertir rápidamente el efecto de los opioides y nos puede dar una pista muy importante, ¿vale? Y en el caso de lesión estructural, pues ya sabéis, prueba de imagen lo más rápidamente posible. Aquí tenéis el esquema un poquito más resumido, paciente con bajo nivel de conciencia, lo estabilizamos, hacemos constantes exploración física y neurológica. Si tenemos sospecha de lesión estructural por datos localizadores del tronco del encéfalo, pues un TAC, angioTAC, incluso PL y electroencefalograma. Si por el contrario no tenemos ningún síntoma localizador y sospechamos más un coma de etiología tóxico-metabólica, pues daremos un poquito más de prioridad a los tóxicos y al análisis completo, aunque es recomendable, insisto, hacer también una prueba de imagen. Una vez que tengamos la etiología, el manejo específico de ella. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues muy importante, las alteraciones del nivel de conciencia, tanto el delirium como el bajo nivel de conciencia, no son diagnósticos, son síntomas y siempre tenemos que buscar el diagnóstico etiológico subyacente. El síndrome confusional agudo es un diagnóstico clínico y en su manejo es imprescindible prevenir las complicaciones, hidratar, nutrir al paciente y tratar la causa etiológica, así como las medidas de reorientación. En el bajo nivel de conciencia, la exploración es la que nos va a dar la clave de si la etiología es estructural o si es metabólica. En las etiologías estructurales priorizamos pruebas de imagen y en las etiologías metabólicas priorizamos estudio analítico.